Un poquito nerviosa, eso que la verdad que no mucho, pero con tantas caras nuevas y algunas no tan nuevas, que nos conocemos desde hace algunos años, les quiero dar la bienvenida una vez más, se las aseguro que se las han dado 1000 veces ya. Bienvenidos a esta diócesis, a Neuquén. Para nosotros es una enorme alegría que hoy podamos estar haciendo esta jornada, esta mesa, que se haga el primer plenario de la mesa de este año acá en nuestra diócesis. Y bueno, antes de meternos un poquito en el rollo, les quiero compartir que nuestra diócesis, así como la provincia, son bastante nuevos en realidad. La diócesis fue creada por obra del Espíritu Santo en el año 1961, fíjense, y la provincia también es una provincia relativamente nueva. Y el primer obispo que nosotros tuvimos y que nos marcó a fuego fue don Jaime Francisco de Nevares. Y a Neuquén se la conoce como la capital de los derechos humanos en honor a la obra que hizo Jaime desde que llegó y le ha dado una identidad como iglesia abrazado a la cruz como no lo han hecho otros. La verdad que Jaime nos ha marcado, ya les voy a contar algunas cositas más de la obra de él. Bueno, soy Olga Landó, soy de acá, de la diócesis, y mírenme bien porque soy de las pocas NIC, nacida y criada acá en Neuquén. Neuquén ha sido una tierra de recibir mucha gente de afuera, así que somos pocos los NIC que habemos. Yo hice mi cursillo número 50, allá por el año 90, que fue la verdad que no me olvido porque fue el verdadero encuentro con Dios. Yo era catequista de mi comunidad hacía como 5 años y ahí empecé con esa misión porque el obispo, el de la parroquia mía, lo escuché que un día dijo la felicidad de sentirse un hijo amado de Dios. Y yo dije, deben ser estas cuestiones que dicen los curas para enganchar a la gente, ¿no? Fue lo primero que se me ocurrió. Pero después me quedó resonando y digo, ¿y si esto fuera cierto? ¿Qué hay que hacer para conseguir eso de sentirse un hijo amado de Dios? Y la verdad que el cursillo fue el que me dio la respuesta. Tuve ese encuentro profundo con el Señor que me cambió la cabeza, el corazón y todo, ¿no? Nuestros hermanos de Mesa Nacional, Eduardo, Silvia, muy generosos ellos, me han pedido que les hable de esto, del rollo fe. Así que les agradezco la oportunidad con un poquito de cosas, porque digo, ¿a quién les voy a hablar de fe? Toda gente de iglesia que de esto saben un montón. Pero bueno, sí, ¿no? Nos encontramos acá con gente de años que nos conocemos con Silvia, de las primeras idas a los plenarios, así que con el Chori, que está más jovencito. Era chiquitito el Chori. Lo primero que se me vino al corazón cuando me pidieron que hable de esto del rollo fe, fue esto, ¿no? No podemos hablar de fe si no hablamos de amor, el amor de Dios, ¿no? Y los invito a recordar algunas cosas que nos transmitieron en el cursillo, por lo menos que a mí me marcaron un montón, esto de lo fundamental cristiano, que cuando nos hablaban de esto por ahí ni teníamos mucha idea, ¿no? Pero esto de que el Señor nos busca porque nos ama. Nos dice Juan en su primera carta, esa carta tan hermosa, miren cómo nos amó el Padre que quiso que nos llamáramos hijos de Dios. El Dios de los cursillistas es el Dios de Jesús. Ese es el Dios que nos presentaron. Es un Dios fiel y seguro. Es un Dios Padre cuya paternidad
se manifiesta más que en su severidad, en su bondad, en su amor. El que antes era el Señor, ahora es el amigo. Y el que antes nos llevaba a la confesión de los pecados, ahora nos lleva a la proclamación de nuestras posibilidades. Dios no nos observa como un policía. Yo tengo esa imagen de la catequesis, de cuando iba a prepararme para la primera comunión. No te podés esconder porque a donde vayas Dios te ve todo lo que vos hacés. Yo me imaginaba chiquita bajo la mesa y yo digo, acá tampoco me escapo de esto, ¿no? Bueno, esa fue la imagen que yo tuve, por lo menos, de la época de la catequesis de años A, ¿no? Pero pasamos de ese Dios que nos enseñaron en el catecismo, mirá que Dios ve todo, a esto de que nos mira con interés, nos mira con amor, nos mira, sí, pero nos mira como miramos los papás a nuestros hijos. Vieron que a veces como que se nos cae un poquito la baba cuando los vemos y más cuando los vemos ya realizados y esta cosa. O como los abuelos, algunos seguro tienen esa experiencia de cómo miramos a nuestros nietos, ¿no? Con esa mirada de amor. Acá veo sonrisas porque seguro que les ha traído a la mente estas cosas. Dios nos quiere, sabe que existimos, que somos y quiénes somos. Nos conoce, nos acepta, nos ama, se maravilla, se ilusiona, nos tiene en cuenta. No desea pedirnos cuenta, sino que nos demos cuenta de su amor. Parece un juego de palabras, pero no es un juego. Él nos quiere, que nos ve, que nos mira, que no solo nos escucha, sino que nos presta atención, está todo el tiempo con nosotros. Nos libera de ataduras, sana nuestras heridas, nuestros dolores, restituye aquellas heridas profundas que a veces nos toca vivir en la vida, que nos rajan el alma, a veces cuerpos rotos, almas rotas. Dios nos escucha, Él nos da flexibilidad, apertura, docilidad. Un Dios cercano, un Dios a que encuentro el Dios Jesús, que camina en un Jesús vivo, cercano, que camina al lado nuestro. ¿O no tenemos esa experiencia de, aún en las peores situaciones, siento que me tiene de la mano? Siento que no hay nada que me haga caer, porque sé que Él está. Cuando una persona experimenta esta realidad y la fe de ser amada por Dios, se convierte en un motor, en una orientación de la vida y una meta para vivir. Y entonces comprende que ser cristiano no es solo saber que un día gozaremos de la vida eterna, sino que nos demos cuenta de lo lindo que es vivir y vivir una vida plena de amor para poder darle gracias, ser agradecido por eso que Él nos da. Y me vienen a la memoria las clausuras, ¿no? ¿Cuántas clausuras hemos participado? Tantos, ¿no? Esto de la gente que llega agobiada, traía una mochila que me pesaba y que me aplastaba, y ahora me siento liberada porque descubrí que Dios me ama, así como soy. ¿O no les ha pasado eso, no? Esa verdad con la que nos encontramos en el cursillo, con el anuncio, encontrarnos con un Cristo vivo que nos ama, así como somos, un Dios amor que en Cristo nos ama. Y a propósito de la simpleza del amor, quiero compartirles un mensaje que dejó huella en mí, que fue el mensaje póstumo de nuestro obispo, don Jaime. Lo tengo acá en un archivito, si me esperan 2 segunditos.
Ya se los leo. Es cortito y no tiene desperdicio, por eso lo quería compartir con ustedes. Dice, me piden, Jaime me pareció a las 2 horas de haber transmitido este mensaje para todos. Me piden una palabra y la bendición. Tata Dios nos pide coraje, que no nos achiquemos. Tenemos una doctrina que practicar, que predicar y que vivir. Y si cuando se presenta la oportunidad, cuando hay un riesgo de vivirla en toda su integridad, nosotros nos achicamos, entonces hemos perdido la oportunidad. Y Tata Dios se encuentra defraudado por nuestra falta de fidelidad. Sean santos como Dios espera que lo seamos. En la vida cotidiana, y acá escuchen con atención, en la vida cotidiana nada extraordinario, pero sí lo extraordinario de vivir hasta en sus detalles la doctrina del amor. Y ahora les dejo mi bendición, sigue diciendo Jaime, y nos bendice. De eso se trata, nada de cosas extraordinarias, sino la sencillo, la cosa de todos los días. Esto de vivir hasta en los detalles la doctrina del amor. En lo cotidiano, en el abrazo de mamá, iba a decir el abrazo del marido, pero la verdad que digo, no todas tendremos esa gracia de que el marido nos mire con ternura a la mañana. Entonces digo, el abrazo de mamá a la mañana, el olorcito del café, el aroma del café compartido con alguien que quiero. Yo me veía a mi nieta más chica, que tiene 5 años, corre, mi abuela me dice, hice las carcajadas de ella, son una caricia para el alma. O el secreto compartido con la más grande, que nos miramos y sabemos de qué hablamos las dos. Son cosas sencillas que Dios nos regala todos los días. Encontramos en el cursillo el Dios revelado por Jesucristo. El que me conoce, conoce al Padre. Dios amor, un Dios bueno, justo, misericordioso, que sale al encuentro del otro, como nos primerea, como decía San Francisco, ¿no? en su Evangelii Gaudium, ¿se acuerdan esto de salir a primerear? O como nos contaron en el cursillo de la parábola del Padre Misericordioso, ese Padre que sale al encuentro, que está esperando, que lo ve a lo lejos y que nos abraza, nos acoge. Nada de reproche, nada de pase de factura, nada de eso ocurre. Y así, hermanos, surge la necesidad, surge la fe es esa respuesta de la persona a las interpelaciones de Dios que nos busca a todos y a cada uno. No nos vamos a referir a la fe como a las virtudes teologales, ese regalo que Dios nos hace, ¿no? Fe no es solo creer en un sistema de verdades. Una verdad o un dogma puede ser el principio, el punto de partida, pero no es algo definitivo ni acabado. Lo que vamos a conversar aquí no es de esta fe teologal, sino de la respuesta del hombre a todo lo que Dios hace para encontrarnos con Él. Cuando la persona percibe esto, que toca su corazón, inmediatamente respondemos por la fe. Como nos dice Eduardo Bonín, en su libro Reflexiones 2, ahí compartido con los hermanos de Resistencia, la fe es la respuesta del hombre a Dios. En Dios hay una monja que dice. Sí, no hay. Es Dios el que propone, el que invita, el que interroga. Al hombre le corresponde dar una respuesta de fe, como hizo Abraham, como la Virgen María. ¿Cuánto le habrá costado a la Virgen todo lo que le traía? Y sin embargo, el sí de María es una de nuestras guías para la vida.
La fe nace de la libertad de la persona. Empieza con un encuentro. Por eso, esto del bolsillo es propiciar. Todos somos herramientas, instrumentos, hermanos de Dios, para propiciar que el hermano se encuentre con Dios. Empieza con un encuentro y se prolonga con una presencia y con un diálogo. La fe es ante todo una decisión libre de la persona. No por cumplir, como decía un purista que teníamos nosotros, que se llama más purista lamentablemente, pero decía por cumplimiento, no venga a misa por cumplimiento, primero cumplir y después mentir. Y es cierto, porque nace del corazón, ¿no? Y sigue diciendo Eduardo, la fe no es creer en algo, sino en alguien. Es creer en Dios, en su existencia. Es también creer en su palabra, en las enseñanzas de Jesucristo. Más que creer en lo que no se ve, la fe consiste en ver con ojos nuevos lo que se ve. Como nos sigue diciendo siempre Eduardo esto, ¿no? Ver con ojos nuevos la realidad. A partir del encuentro con Dios, la persona cambia la mirada, cambia su manera de mirarse a sí mismo, empezando por nosotros mismos, por mirar a nuestra familia de un modo distinto, a los amigos, al compañero de trabajo, al que me jode también es hijo de Dios. Y nos da una mirada distinta. Miramos distinta nuestra propia historia, nuestros hechos, la realidad que nos rodea y comenzamos a tener una manera distinta de relacionarnos con todas las cosas y con las personas. Comienza desde los ojos del corazón. La fe nace en el corazón. Solo percibimos a Dios con el corazón. Una nueva mirada desde la fe es el punto de partida para descubrir el sentido profundo de la vida. Muchos cristianos, la mayoría, conciben la fe como una adhesión intelectual, dice Eduardo, ¿no?, a determinados dogmas. No resulta extraño porque esto lo aprendimos en el catecismo. En realidad, ¿se acuerdan? Bueno, algunos no, que son todos muy jóvenes acá. Pero las preguntas, las 90 y pico de preguntas que nos hacían aprender de memoria cuando teníamos 10, 12 años, y la verdad, pasa por ahí, es lo que aprendimos en el catecismo, ¿no? Pero la fe es otra cosa. Es el resultado de un encuentro entre dos personas, entre la persona y Dios. Es un encuentro personal con Dios. El corazón es la cuna de la fe. No nace acá, no nace en la inteligencia, nace de acá. La raíz de la fe es el corazón. Nuestra mente puede estar llena de ideas sobre Dios, mientras nuestro corazón vaya a saber por dónde anda. Puede estar alejado de esa realidad. A veces se confunde fe con religión. Religión es esto de religarnos con Dios, volver a estar amigos con Dios. Son todas las cosas que hacemos las personas para volver a conectar con Él, ¿no? Esto de las novenas, las peregrinaciones, los rosarios, la oración, que está buenísimo que lo hagamos. Pero a veces hay una religiosidad sin corazón, hay una religiosidad vacía, y eso pierde el tiempo. Entonces, quedarte en tu casa y divertirte de otra manera. Una religión que invite a razonar, a cuestionar, que no ponga el acento en el pecado, como nos decía el Padre en la meditación de la primera noche. El pecado, el pecado, el pecado. No es importante que el pecado nos aleja de Dios, pero no centrar nuestra fe en esto del acento en el pecado, en la culpa, sino en la misericordia. En la misericordia que ayuda a aprender del error. No se desea una religión que reprima todo lo humano, sino que aliente a acercarnos a la verdad.
a lo que verdaderamente es. No quiero una religión que no tolere preguntas, esto es así porque es dogma y porque hay que hacerlo de esta manera. Que inspire temor, que priorice su propia organización, que a veces nos pasa a nosotros mismos, que priorizamos, bueno, hay que hacer así, de esta manera, pero perdemos al hermano que viene buscando quizá un apoyo, una ayuda, una necesidad. O que cause divisiones o intolerancia. Lo de la vieja de la llave lo hemos escuchado 800 veces y seguro que nos ha pasado un montón de veces, ¿no? De estos límites, trabas que se ponen, ¿no? Una fe que verdaderamente sea alimentada por el amor en respuesta al amor que Dios nos tiene. Es entender y darle un sentido a todo lo que hace Dios para acercarse a nosotros. Pero eso supone una apertura espiritual para poder reconocer a Dios en todas las cosas. A veces no nos damos cuenta o vamos tan rápido por la vida, la realidad nos lleva, pero hay que saber ver los signos de Dios. Él está siempre, aún en las peores cosas que nos puedan pasar. Lo descubrimos ahí. Actuar sabiéndonos hijos amados de Dios, generando actos de amor. Como nos dice Santiago Apóstol, mostrame tu obra sin acciones, ¿no? Mostrame tu fe sin acciones. Porque la fe va unida a acciones, a actos concretos. Y aquí aparece esto de obras, acciones, formas de actuar, y aparece el otro. La fe, hermanos, va acompañada de obras. Lo que hacemos, lo que vivimos, es aprender de mirar la vida con otros ojos. Y en este caminar aparece el otro. Aunque me guste o no me guste, aparece el hermano. ¿Vieron la cruz? Tiene dos sentidos, con Dios y con los hermanos, si no, no es cruz. Aparece. Creer en Dios significa, dice Eduardo, este es un dicho de Eduardo, creer en Dios significa descubrir al otro como absoluto. Soy y pienso en la medida en que asumo una determinada situación, con personas concretas a mi lado. Cuando el mensaje cristiano es captado, meditado y vivido, nos lleva a describir una exigencia apostólica, una exigencia evangélica que surge de cada situación que Dios nos pone en nuestro caminar. Por eso cuando salimos del cursillo, me acuerdo que nos decían, y bueno, el mensaje, ¿no?, de evangelizar los ambientes, de cristianizar los ambientes, de llevarlos a estos ambientes que más urgen para... Yo salí con el corazón repleto pensando en mí. Somos 4 hermanas mujeres, yo soy la más chiquita, así que se imaginan las otras, pero eso hace como 40 años. Pensaba en mis hermanas, digo, ¿cómo hago para llevarlas al cursillo, ¿no? A mi cuñado, a mis amigas, que no se pierdan esto tan maravilloso de conocer y que se enteren que Dios las ama, así como somos, ¿no? A ustedes les habrá pasado seguramente también. La fe es eso, es el principio mediante el cual el ser humano establece relaciones con los otros. Nosotros teníamos un curita, no está la foto de Juan por ahí, Juan San Sebastián, que era nuestro asesor, ¿está por acá? No. Juan tenía un dicho, y nos decía en los cursillos así, a boca de jarro, el que se queda solo se jode. Y es tal cual. No podemos quedarnos solos. No es de buen cristiano vivir solo. Para ninguna persona es bueno vivir solo. Somos en las relaciones con otros. La fe que nos ayude a descubrir al otro. Descubrir para qué y por qué Dios lo puso en mi camino. Tratar de buscar un camino personal de conversión en el que no haya ni prejuicios, ni preconceptos, ni grietas tan de moda hoy, ni muros que levantamos a veces
que desunen y que lastiman. El camino de nuestra conversión no se hace sin el otro, no se hace solo. Los cristianos somos familia, familia grande. Esto de encontrarnos, ayer una alegría de verlo a Chori acá en Neuquén, cuando lo iba a soñar, o a Romina, que hemos compartido tanto en la pandemia, teníamos pegadas a los Zoom para hablar de las cosas del movimiento, del cursillo. Para tanta gente querida, Eduardo, a Silvia, que nos conocemos hace muchos años. Por eso, hermanos, cuando llegue el quinto día, nuestro quinto día, no nos van a preguntar si fuiste a misa todos los domingos, cuántos rosarios hiciste, a cuántas peregrinaciones fuiste, sino cuánto amamos al hermano que tenemos al lado. La fe es esa fuerza misteriosa, pero es poderosa, que nos hace verdaderos hijos de Dios, en el sentido pleno de nuestra relación con Dios y con todos nuestros hermanos que Dios pone en mi metro cuadrado. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Primera carta de Juan. Me encanta esa carta, como la mismo. ¿Cómo debemos vivir los cristianos para dar respuesta de amor a Dios con amor? Y digo debemos, pero no en el sentido de deber, porque lo saben mejor que yo, que Dios nos ha hecho libres para responder. Él está, y depende de nosotros si queremos estar con Él o no. ¿Qué tenemos que hacer en el sentido de libertad si queremos dar una respuesta de amor? Viene lo de las acciones concretas, ¿no? Hay que dejarse mover por el Espíritu Santo para hacer actos de amor. El amor no crece sin actos, no son expresión de deseos solamente. El hombre no puede producirlo por sus propias fuerzas, ni lo fabrica. Sí lo recibe, Dios le concede, y es una fuerza que necesita ejercicio para sobrevivir. Hay que practicarlo para que sobreviva y crezca. ¿Cómo podemos hacer? Mirando al Maestro. Miremoslo a Él, cómo Él vivió, cómo sintió, cómo se relacionó con todo. No dejó a nadie afuera. Y lo tan difícil es que a veces me jode, la verdad que no le doy bola porque me rompe la limpieza. Y sin embargo, no nos damos cuenta que Jesús le hicieron la vida imposible y sin embargo se relacionó con todo, con los leprosos, con los enfermos, con la prostituta, con todo. No quedó los recaudadores de impuestos, los que quemaban a la gente, con todos. Como nos pide Francisco, hoy con la exequia de Francisco, un grande, desde la iglesia sinodal, tanta documentación espectacular que nos ha dejado Francisco para la vida misma. Juntos, nos dice Francisco, yo aprendo de vos y vos aprendés de mí. Algo tenemos para dar. Como personas fraternas y cercanas que prioricen las actitudes y los gestos. Miren que a veces somos medio remisos a tener esta cosa de afectiva, relacional, ¿no? De tener una mayor empatía. Y se me viene la cara de Fernando Barrufet. Fernando Barrufet es mi párroco, que tiene 84 años, un cura que le pusieron sotana a los 15, y él siempre decía, y a mí me pegó de un modo particular, algo debo haber tenido que aprender de eso. Suave en el modo, firme en la convicción, nos decía Fernando siempre. Y a mí me pegó, acá me pegó. Se ve que no era muy suave en los modos. Y me sirvió mucho para aprender. Sí, yo siempre de armas tomar y para el frente y estas cuestiones. Y me tocó lugares de trabajo en la que tenía que tener esos roles, ¿no? Pero aprendí de este curita. No hay que dejar de decir lo que uno cree que es la verdad, pero hay que buscar el modo en cómo lo decimos. ¿O no les pasa que a veces
conversan con alguien, pero se lo dice de tal manera que no sé lo que me está diciendo, porque produce rechazo, o no les pasa esas cuestiones, ¿no? Con personas amistosas que sepan detenerse, mirar, escuchar, dialogar, promotoras de la cultura del encuentro, como nos dice Francisco, capaz de reeducar con sensibilidad y pertenencia. Y me trajo al corazón este padrecito, ¿te acordás cuando hablábamos del rollo Precursillo? ¿Cómo se llamaba? Que se fue a Uruguay, amigo de mesa de ustedes. Julio Paladino decía, y un rollo que la verdad que me pegó también, porque él decía que tenemos que estar atentos para darnos cuenta del hermano que quedó en el costado del camino. Darnos cuenta. A veces ni siquiera nos damos cuenta. Detenernos a acompañar, aunque tengamos que ir más despacio. Me conmovió esa imagen, más hoy en un mundo individualista del sálvese quien pueda, y dale, porque si no lo hago yo, lo hace otro. Esas cosas que tenemos los argentinos tan feas, ¿no? Primero darnos cuenta, luego pensar, ir, pararnos, ir en su búsqueda y acompañar. Eso es promover la cultura del encuentro. Darme cuenta de lo que le pasa al otro. Que a veces estamos tan ensimismados de nosotros mismos que no lo percibimos. Creando la cultura del encuentro es donde podemos hablar también con quienes no piensan como nosotros. O como quienes tienen otra fe. Yendo al encuentro de todos. Miremos a Francisco. Se juntó con todo el mundo, musulmanes, judíos, nadie quedó afuera del pontificado de Francisco. Y yo les quiero compartir una pequeña cuestión que nos pasa toda la semana. Tenemos un grupo de cursillo, en nuestro grupo hace 18 años nos juntamos, allá está la Noe que hizo cursillo conmigo y nos juntamos todos los viernes. Y les cuento que somos variopintos ahí en el grupete, porque somos 7 mujeres de distintas comunidades, de distintas maneras de pensar, unas de izquierda, en el centro, otras en la otra punta. Pensamos muy distinto, unas son de una cuestión política, otras de otra, pero hemos logrado la fortuna de tenernos unas a otras y de hacer nuestra reunión de grupo, así seamos 2, la reunión se hace. Somos 7 que venimos caminando 18 años. Y las cosas que nos dividen no importan. Nos aguantamos, nos trenzamos también, porque somos todas así, medio flojitas. Y seguimos para adelante, porque lo que nos une es el amor de Dios. Él fue el que nos unió después de una jornada. Entonces, bueno, si la conocen a la Noé, ya sabrán de lo que hablo. Nos llamamos las de Luján, el grupo Las de Luján. Vieron que estamos muy propensos hoy a no hablar con el que piensa distinto. El que piensa distinto es mi enemigo. Ese no me interesa saber lo que piensa. Las famosas grietas están presentes en nuestro país, desgraciadamente, ¿no? Perdiéndonos de esa manera la riqueza del otro. Grietas, prejuicios, muros que levantamos, de esto de los argentinos sabemos un montón. Son algo así como una patología de la convivencia social. Nos crispamos enseguida, contradicciones de todo tipo, ideológicas, políticas, de intolerancia con el que piensa distinto. Ahora en la iglesia nos encontramos con esas cuestiones, ¿no les pasa? Que nos separan, nos dividen. En nuestra propia familia, ¿no les pasa? ¿No les ha pasado? Yo, gracias a Dios, estoy liberada de esas, ¿no? Porque me he dado cuenta, Dios me ha hecho avivar. De pelearnos con mi hermano porque él piensa distinto, porque él está con Cristina y yo estoy con Milei. Entonces, escúchame, es irreductible esta cosa, ¿cómo puede ser? Y nos peleamos y no nos perdonamos y no nos hablamos y nos separamos.
en nuestra propia familia o con un hijo. Ah, pero me hizo algo que me dolió, que la verdad que no se lo puedo perdonar. Nos lo perdemos nosotros, ¿no? Nos pasa en nuestra propia familia. ¿Cuánto más con el vecino que vino? Porque el pibito de él le pegó a mi hija. ¿Cómo puede ser? Les cuento lo que ha pasado estos días en Neuquén, lamentablemente. Una nena de 6º grado, parece que la maestra le llamó la atención, y fue la madre con la hermana más grande, fueron a la escuela a buscar a la maestra, salió la directora, la molieron a palos, le reventaron la cara contra la pared. Hubo paro ayer acá por el tema no solo pasó en esa escuela, sino en otras escuelas. Y hoy a la mañana leyendo el diario, para tranquilizarme un poco, y que no solo pasa acá en Neuquén. En Francia, un pibito de la escuela secundaria había matado de 57 puñaladas a la compañera, todas acá, en esta zona del cuerpo. Pasa en todas partes eso, desgraciadamente esta intolerancia. Yo voy por la calle y les digo que tengo miedo de tocar la bocina del auto, porque no va a ser que me salga un loco y me salga con alguna respuesta. Miren, yo trabajaba en el Castro Rendón, en un hospital grande de acá, y me quedó marcado, vi un chico en la terapia intensiva, un chico de 21 años, que iba en moto, que hace como 6, 7 años, no más, porque yo ya no trabajaba. El chico iba en la moto y le toca bocina a una camioneta. La camioneta ni pelota, se da vuelta así y el chico sigue adelante. Como a 15 cuadras por adelante, para en un semáforo y viene el de la camioneta. Se baja, para el auto en el semáforo, la camioneta, y le pegó 3 tiros en la espalda. El chico estuvo en terapia como 6 meses y no sabían cómo iba a quedar. Esas cosas, ¿qué le pasó? Le tocó bocina. Yo eso me quedó grabado que no toco más bocina. Pero digo, es bíblico. Desde el Antiguo Testamento, totalmente, que un hermano mate al otro hermano. Pero a lo que voy es que no aprendemos. 2000 y pico de años no hemos aprendido nada. Hacia la idiosincrasia humana, que es lo que pretende cambiar. Bueno, pero cuando uno tiene un encuentro fuerte con Dios, uno ya no puede tolerar esas cosas. ¿Y no te parece que Caín y Abel han tenido un encuentro fuerte con Dios? Yo creo, pero depende de cada uno de nosotros. Depende, y de nosotros ayudar al hermano que es intolerante, entregar lo que no pueda. Yo tenía en catequesis un matrimonio que decía, yo no les voy a perdonar nunca a mis hijos lo que han hecho con el padre. El padre estaba hemipléjico y vinieron a la catequesis y los tenía ellos dos más. Y no les voy a perdonar nunca a mis hijos, que no se acuerdan del padre, ellos en La Plata y ellos acá. Y dice, no se acuerdan lo que ha hecho el padre por ellos. Pero mira, olvídate, lo que vos no puedas, porque vos no lo podés manejar, entregase, tiralo para arriba, que el Señor lo ataja, y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Está bien, pero soltá, porque la primera afectada sos vos. ¿Cuánto dolor en ese alma, en ese corazón? Terminaron yéndose de vuelta a La Plata, los fui a ver, pues se fueron a vivir cerca de los hijos y todo esto. Digo, pero a veces nos aferramos a esas cosas, decir, no les voy a perdonar nunca a este otro que me hace daño, a este que hizo tal cosa. Pero mírennos a nosotros, Dios, todas las cosas que hacemos, y Dios nos perdona, ¿cuántas veces? Siempre. No 70 veces 7, que da 7 por 7, 49, no. Siempre. Eso quiere decir siempre. Debemos superar las diferencias y debemos hacer que otros hermanos superen las diferencias también. No puedo tener rencores, aunque sea por un sentido egoísta, porque el rencor al primero que jode la vida es a mí, que lo siento y que no me deja vivir en paz, ¿no?
Y el Papa Francisco, en Amoris Laetitia, que es cartaza que se mandó, ¿no? Reflexionando sobre la familia, nos dice: acompañar, discernir, integrar. Se refiere a esas situaciones irregulares. ¿Se acuerdan que hablábamos de las situaciones no limpiables, todas estas cosas? Las fragilidades humanas. ¿Cómo nos vamos a poner en juzgar situaciones de fragilidad humana? Nos lleva al amor, a la misericordia, al servicio. ¿Cuánto más tenemos que entregarnos a esos hermanos? O también, como decía, nos propone el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, que encíclica, mamita querida, ¿no? Al modo, ¿cómo arrancó? ¿Qué se puso? El nombre que se puso nuestro Papa Jorge Bergoglio, que se llamó Francisco. Y así quiere que su ataúd diga solo Francisco. Porque él tomó de San Francisco de Asís las enseñanzas. Porque nos propone San Francisco una forma de vida con sabor a evangelio. Un tipo de familia muy adinerada, que les voy a contar, que ustedes ya saben, que dejó todo por la austeridad para vivir al modo de Jesucristo, humilde, con amor. ¿Se acuerdan? Bueno, no se acuerdan porque parece que yo soy la más vieja. Había una película de San Francisco de Asís, Hermano Sol, Hermana Luna, aparece con los animalitos ahí, bueno, porque amaba a todos San Francisco. Y ojo, que vamos a decir, es en esta época que hay tanta violencia. Él estaba en medio de las cruzadas cristianas. Y él proponía, y los otros proponían los cristianos, ir a conquistar de nuevo el Medio Oriente, y Francisco proponía cruzadas ¿de qué? De amor. Más desubicado Francisco que eso, y sin embargo, él vivió consecuente con eso. Y hoy lo tenemos acá presente. Bueno, al modo de Francisco también, de Francisco de Asís. Viviendo una fraternidad abierta que permita reconocer, valorar, amar a cada hermano, más allá de que lo tengamos la cercanía física, ¿no? Entendiendo que Dios es amor y que el que permanece en el amor permanece en Dios. Eso nos dice la primera carta de Juan. Buscando vivir en armonía con todos. Vivir en armonía, que el otro es mi hermano. Siendo capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amor entre todos. ¿Por qué no podemos soñar con eso? Que no quede solo en palabras, llevarlo a la práctica de alguna manera. Y vieron que es tan sencillo, ¿no les pasa? Me encuentro con alguien, le pongo a hablar, le pregunto cómo andás, ¿para qué le pregunté cómo andás? La gente está necesitada de hablar, de compartir las cosas que les pasa o no les pasa a ustedes. Parece que pasará acá en usted nomás eso. Pero la gente tiene necesidad que uno le pregunte cómo está. Pero en serio, ¿no? Siendo capaces de esto, de escuchar, ayudándonos a comprender el verdadero valor de la parábola del buen samaritano, que Francisco puso tanto el acento en la Fratelli Tutti. Que no me importe que el caído sea de acá, de allá, del norte, del sur, no me interesa eso. Me importa el bienestar del hermano. Me hago cargo, veo y confío en Dios, porque a veces sí, bueno, pues yo no tengo plata para ir a pagarme la posada y todas estas cosas, pero Dios proveerá, y es así, es seguro que eso ocurre. ¿Con qué actitudes? Y aquí quiero traer a otro hermanito, que ustedes lo conocen muy bien, al Negrito Gómez, y muchos que han participado del plenario. El Negro Gómez es coterráneo de acá de los muchachos de Resistencia, que en los LBO, que estos no tienen desperdicio, la verdad que están buenísimos. Él nos habla de las actitudes, que creo que Chori en su rollo hace un rato habló algo de las actitudes también, ¿no? ¿Con qué actitudes? Las actitudes nacen en el corazón. Son mis respuestas interiores. Son esos dinamismos que tenemos para dar
respuesta que surge del encuentro con el Señor. Miren, nos llamó a la vida para siempre. Nos dio su filiación, porque somos hijos de Dios. Nos dio su gracia. Nos prometió, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Siempre. Voy a estar siempre. Frente a todo eso, que es puro don, puro regalo, ¿cuáles son mis respuestas? ¿Cuáles son esos movimientos del interior que me surgen espontáneamente? Esas son las actitudes, son las que de cada persona, son los que tienen que ver con el qué soy, con el qué soy de cada persona. Esto que soy es lo que doy, como dice una canción, ¿se acuerdan? Es lo que soy, es lo que doy. ¿Qué es eso? Lo que tengo para dar es eso. Uno de los frutos directos de vivir una experiencia de amor es la generación de las personas nuevas actitudes. Nos surge ser de un modo distinto, ¿o no? Porque si no, yo siempre digo, menos mal que me encontré con Dios, porque con la Olguita sola es la que más trabajo me daba. Digo, no sé qué hubiese hecho. La verdad es así, con la que más tengo que luchar es con la Olga. Menos mal que me encontré, si no, no sé dónde estaría ahora. La verdad de cada persona se refleja en su actitud, que tiene que ver con el ser. Y dice el negro acá en el librito, hacer sin ser es deshacer. El negro es sabio, tiene la sabiduría de los grandes del negro, ¿no? ¿Lo compartís, Chori? Sí. Hacer sin ser es deshacer. Voy a Cáritas porque queda bueno ayudar a los pobres, ¿viste? Entonces voy a Cáritas porque así de paso me entretengo un rato porque no tengo nada que hacer. No sirve, quédate hermana, buscase de otra cosa, porque eso, si no te sale del corazón, es vacío, no pierdas el tiempo, quédate en tu casa y buscase algo que te entretenga más. Eso es lo que nos decía, ¿no? Porque las actitudes son lo que nos pone el fuego en el corazón, ¿no? Nos da ese ardor de querer salir a hacer lo que haga falta. Ser misericordioso, ya no los aburro más, falta poco, les cuento. Ser misericordioso como el Padre que está en el cielo, es mucho, ¿no? Es compadecerse de los sufrimientos y de las miserias del otro, de mi hermano. Es más que un sentimiento de simpatía. Yo estoy dispuesta a toda la cosa. No alcanza con eso. El dolor del otro me mueve. El dolor del otro me lleva a hacer algo por eso. Poner el oído y escuchar al hermano es un montón. Y a veces decimos, no hace falta plata para eso. Hay que prestar mi tiempo. Sentarme con el hermano y dejarlo que hable. No juzgar, no condenar, perdonar siempre, así como Él hace con nosotros. En la medida que den, recibirán. Y saben que las bienaventuranzas son un plan de acción para todos los cristianos. Y Él nos dice, a veces a mí me ha costado entenderlas un montón, y las he leído y releído, parece que soy dura de mollera, hasta que, gracias a otros hermanos y eso, he podido comprender esto de la sean misericordiosos. ¿Qué es ser misericordioso? Es sentir con el otro, ponerme los zapatos del otro, no es solo simpático. Es sufrir con el dolor del hermano. Misericordioso es darle 2 o 3 minutos más al otro. Exactamente. Es acompañar en el dolor, es estar. Vivir con alma de pobre. Con alma de pobre es aquel, a nadie le gusta ser pobre, obviamente. Tampoco a Dios, porque Dios dice las cosas sí, en la medida que haga falta para que estemos bien, pero es nuestra relación con las cosas lo que nos hace a veces salir de esto. Vivir con alma de pobre es saber que tenemos límites y que Él nos ha puesto y que los aceptamos porque vienen de Él.
es el que, ¿vieron? No sé si les ha pasado, que hemos ido a casas de gente muy humilde, y es la gente que entrega todo. El pobre es el que tiene una apertura que no la tiene mucha gente que tiene muchos más recursos. Y no es que los ricos no van a entrar al reino de Dios, no se asusten algunos acá. Pueden entrar, depende de la relación que tengan con las cosas, que usen los medios para poder ayudar a los hermanos también. Limpios de corazón, tan difícil de encontrar hoy esto, ¿no? Aquel que sabe que te está hablando con el corazón en la mano, porque siempre hay segundas intenciones, ¿no? ¿O no les pasa? Bueno, eso pasa acá en Eugenia, en otras diosas no pasa. Esto de decir mentiras, sin hipocresías, esto que soy, es lo que hay. ¿Vieron que los chicos hoy dicen, ¿qué es lo que hay? ¿Sí? Mansos de espíritu, en eso me cuesta, les cuento que me cuesta, que no les voy a andar mintiendo. Es manso de espíritu, en estos tiempos violentos que vivimos, ¿no? A mí me tiene impresionada esto de la violencia que hay en la calle y en todas partes abrí el diario y cae sangre así por todos los costados. Qué feo que pase eso, que esté pasando. Tanto las bienaventuranzas como las actitudes crean en las personas un estilo de vida. Ver, escuchar a los otros hace un estilo de vida coherente ¿con qué? Con la mentalidad del cursillo. Y me parece que Francisco era cursillista. Yo cada vez que le escuchaba, leía alguna encíclica de estos cursillos. Nosotros hicimos un documentito, me puse a revisar para el rollo, ¿te acordás? Para la charla esta que hacíamos los amigos del Carisma sobre la Fratelli Tutti. ¿Qué cursillo? Todas las cosas que poníamos, esto es cursillo, porque es tal cual, ¿no? Lo miramos al Papa que nos dejó tanto, no tanto. Pero en mi relación con los hermanos es esto, que brota del corazón. Nada de fingir porque se nota además a la legua, ¿no? El hombre de fe se hace cada vez más libre y seguro porque sabe en quién confía, sabe que no defrauda. Y así aceptamos el plan de Dios que tiene para nuestra vida. Esto de decir, nada me hace bajonear, porque sé que Dios es Él. Y entonces, si me manda esto, algo tengo que aprender de esta situación. No que, ¿por qué me pasa esto? No, ¿para qué me pasa esto que me está pasando? Y entender lo que Dios quiere. Algo tendremos que aprender de eso. Como miremos al maestro, ¿no? Como nos dice el negro acá en los LBO, miremos al maestro. Con sus actitudes, con los peregrinos de Maús. Vieron que eso es espectacular, lo de los peregrinos de Maús. Él va y los ve tan desanimados que venían, ¿y qué hace? Se pone a caminar con ellos, a lo mejor sin decir nada, acompaña, los estimula a que hablen de lo que les pasa, y después los escucha, los comprende y les empieza a enseñar. Ese es el modo de Jesús. Tenemos que aprender de él. Nada de reclamo, que ustedes no entendieron nada, pero todavía están cayendo de la higuera. Nada le pase de factura, nada. Ternura, compasión, acompaña, escucha. Eso es lo que tenemos que hacer. O con la parábola del hijo pródigo, que ya sabemos, ¿no? O cuando se encuentra con la samaritana, el esposo de Jacob. Una mujer, primero, para un judío, mujer. Segundo, era de los pueblos paganos, no eran queridos por los judíos tampoco. Ya las tenía todas la pobre samaritana. Y sin embargo, él no juzga, no reprocha, nada. Se relaciona con total libertad y con total ternura para la mujer. Cuando ella descubre eso, todos salimos a anunciar el encuentro que ha tenido, ¿no? Clarito como el agua, si no entendemos, que no quiere entender, que no entienda, ¿no? Pero claro como el agua. Como nos dice Eduardo, hay que pasar del mandamiento de amar a Dios
a la buena noticia que Dios nos ama. Es Él el que nos ama. Él nos primerea, así como somos. Pasar del tener que darse cuenta de Dios a darnos cuenta de la grandeza de ser cristiano. De Dios que nos ve y vigila y sale al encuentro, porque nos está esperando siempre. Y nos mira con amor. El amor de Dios que nos oye, nos escucha, de creer en Cristo a querer a Cristo. No es que hay que creer en Dios, hay que querer. Creer, amar a Dios a través de Cristo que cree en mí, que me espera y que me llama por mi nombre. Marisa, Chori, no sé cuál es tu nombre verdadero, pero con que te llame Chori vas a responder seguramente. Bueno, ¿no? A cada uno de nosotros. ¿O no? Sí, hermanos, tenemos que amar a Dios. Pero lo más importante es la buena noticia de que Dios nos ama. Y es lo que recibimos en el cursillo. ¿Y qué nos pasa cuando vemos a un hermano que alrededor nuestro, en nuestros ambientes, que no sabe aún que Dios lo ama? ¿Cuántas veces hemos tenido? A mí yo trabajaba en la legislatura en una época que venía y me decía, che, vos que tenés fe, ¿por qué no rezás con mi vieja? ¿Y por qué no rezás vos con mi vieja? Vení y recemos juntos. ¿O no te pasa otra cosa? Esas cuestiones, ¿no? No es un problema de que la gente que nos rodea no sepa que Dios lo ama, así como nosotros sabemos de ese amor que Él nos tiene. Y me trajo a la memoria la cruz cuando nos entregan cuando salimos del cursillo, que nos dice, Cristo cuenta contigo. Y yo con su gracia. Y yo con su gracia. Y si contamos con la gracia de Dios, ¿qué más nos hace falta para darnos cuenta del hermano? Estoy segura, hermanos, que todos ustedes han experimentado este encuentro con el Señor. Por eso hoy, después de tantos años, algunos más, otros menos, porque hay caritas jóvenes, Romy es más jovencita, todas, Marisa también, habemos y estamos los que tenemos más años. Pero algunos más, otros menos, seguimos compartiendo las maravillas que Dios obró en nosotros. De habernos encontrado con Él, siendo del norte, del sur, del este, del oeste, siendo tan diversos también, ¿no? No importa, porque lo que nos une es el amor. Fue una alegría encontrarnos, verlos a rostros conocidos, que a veces nos vemos una vez cada 500, pero eso de saber que es Dios el que nos une, ¿no? Así que lo que yo les pido es que sigamos respondiendo al amor con amor. Por algo han hecho tantos kilómetros algunos y están acá tan lejos que nosotros felices de tenerlos, pero lo que nos une es eso, el amor de Dios. Y no se olviden que Cristo cuenta contigo. Y nosotros Con su gracia. de colores. De colores.